¿Qué dice banda? Espero que estén excelentes. Les saluda a su amigo Curly Barber Shop y hoy tenemos comparativa. Tenemos dos afeitadoras bastante buenas. Tenemos la Mecho M7, la Pod Barber P620. 11.000 revoluciones por minuto, 8.000 revoluciones por minuto. Necesito 11.000, es suficiente, es la 8.000. ¿Me funciona una afeitadora con una sola hoja o mejor es la de doble hoja? ¿Qué es mejor para mí como barbero principiante o como barbero profesional? Vamos a estar viendo eso en esta comparativa, banda. Bien, mi gente, vamos primero a iniciar hablando de algunas características de una y de otra afeitadora. Primero vamos a empezar con la Pod Barber. En la Pod Barber tenemos un motor rotativo que va hasta las 11.000 revoluciones por minuto, bastante potente. A nivel de autonomía tenemos 100 minutos de uso continuo. Esos 100 minutos de uso continuo se estarían cargando en 3 horas, mi gente. Es bastante largo el tiempo de carga, pero me parece una autonomía buena de 100 minutos para una afeitadora. Ahora, en el caso de la Mecho M7 tenemos una afeitadora que tiene un motor rotativo de 8.000 revoluciones por minuto y en autonomía sí tenemos mucho más. Tenemos 3 horas de uso continuo. Esas 3 horas de uso continuo se estarían cargando en 2 horas. Prácticamente esto no se te va a descargar en ningún tipo de momento porque, como he comentado, una afeitadora normalmente por recorte la solemos utilizar 5 minutos de uso continuo, no más, porque en la mayor cantidad de tiempo en el recorte utilizamos el clipper y luego el trimmer y luego viene lo que es la afeitadora. Así que a nivel de especificaciones, 11.000 revoluciones, 8.000 revoluciones. Ahora yo quiero estar hablando de los materiales de construcción, que para mí también es un punto bastante importante y creo que ya ustedes saben quién es el vencedor. El Mecho M7, un equipo bastante premium para mí, ya yo lo mencioné en el unboxing que le realicé. Me gustan bastante los materiales de construcción y esto no es sorpresa, estamos hablando de un equipo de la marca Mecho, que para mí Mecho siempre mantiene unos estándares muy altos a nivel de lo que es su fabricación. Aquí tenemos plástico en la Pod Barber, aunque sea plástico, para mí está muy bien fabricada de igual manera. ¿Cuál es más cómoda? Esta, por ser de material metálico, tiende a ser como un poco más propensa a deslizarse y a caerse, y la Pod Barber, como es plástico, sí es un poco más firme, ¿verdad? Ahora, a nivel de tamaño podemos ver que le quitamos la tapa, tenemos un tamaño similar, pero la Mecho es un poco más elevada. Ahora podemos ver también en lo que es su cuchilla, aquí tenemos una sola hoja y en la Pod Barber tenemos 2 hojas, pero la hoja de la Mecho es más grande que la hoja de la Pod Barber. Aunque sean doble, esta es una hoja un poco más grande. La verdad, dobla el tamaño de esta, que son dobles. ¿Para qué funciona doble hojas y para qué una hoja? Normalmente doble hoja se tiende a utilizar más cuando uno va a abarcar una área más amplia en lo que es el cabello, por ejemplo, realizar un corte completo, un afeitado en todo el cráneo. Aquí podemos lograr un afeitado un poco más preciso para las áreas de la nuca. Podemos afeitar un mid fade, un high fade, pero esta nos ayuda más a realizar un corte más rápido por sus 11.000 revoluciones por minuto. Yo creo que más que una comparativa, para mí ambas afeitadoras serían necesarias porque una cumple una función, la otra cumple otra. Por ejemplo, esta afeitadora yo no la utilizaría para pasarla en el área del cuello, en el área de la nuca, que normalmente son áreas bastante delicadas. Ahora, esta afeitadora sin ningún problema yo puedo pasarla en la parte del cuello y en la nuca y va a ser un trabajo excelente y el cliente se va a sentir como que prácticamente no le están pasando nada, porque esta afeitadora es bastante buena, bastante delicada. Me ha gustado mucho el rendimiento de esta Mecho M7. Ahora, Curly, una pregunta. Yo soy un barbero principiante.
¿Cuál de las dos tú me recomiendas? Yo te recomiendo la Meisho M7. ¿Y por qué te recomiendo la Meisho M7? Porque es una afeitadora más delicada. Para mí te va a funcionar para todas las partes del recorte que vayas a realizar, ya sea si vas a realizar un afeitado en el rostro, en el cuello, en la nuca, o también para tus cortes. Puedes afeitar un taper, un low fade, un mid fade, un high fade. O sea, vas a hacer cualquier tipo de recorte o cualquier tipo de afeitado, mejor dicho, sin ningún tipo de problema. Puede ser que te cueste un poco más porque solamente tienes una hoja, pero yo no te recomiendo esta afeitadora si eres principiante porque tiene mucha fuerza y la verdad, si no eres delicado al momento de utilizarla, vas a lastimar sí o sí a tu cliente, y eso yo no lo recomiendo, porque un cliente que uno llega a lastimar puede ser un cliente que no vuelva más. Así que si eres principiante te recomiendo esta. Ahora si eres profesional definitivamente esta, pero no para el área del cuello ni de la nuca. No te la recomiendo. Esta afeitadora solo la recomiendo para utilizarla en la cabeza. ¿Ok? Importante esa aclaración. Ahora, a nivel de precio, tenemos prácticamente un precio bastante similar. La Pot Barber la he visto desde los 28 hasta los $35, y esta Meisho M7 la he visto desde los 35 hasta los 45. Es un poco más elevada la Meisho, pero obviamente por sus materiales de construcción, un equipo más premium, más bonito, todo lo demás. Vamos a estar escuchando la Pot Barber y luego la Meisho. ¿Ok? Pot Barber primero. Meisho, a pesar de sus 8000 revoluciones por minuto, que no es tan fuerte, la verdad, yo he probado otras afeitadoras que tienen 8000 y yo nunca he visto una afeitadora tan silenciosa. Esta es la afeitadora más silenciosa que yo he utilizado, que he escuchado hasta el día de hoy. Porque como muchos saben, normalmente las afeitadoras tienden a ser algo ruidosas. Esta sí tiene el sonido de una afeitadora, pero para mí el sonido es bastante aceptable, un sonido bastante constante, compacto. Me gusta el sonido, aunque es más elevado que este, pero ninguno de los dos incomoda al momento de estar utilizándola. El cliente no se va a sentir como que es mucho ruido. Así que creo que por ese tema no hay ningún problema. Ambas tienen un LED indicador. La Pot Barber tiene un LED verde en esta posición y la Meisho tiene un color blanco en la parte inferior. El encendido, yo no tengo ningún problema con el encendido. Uno lo tiene en un costado, el otro lo tiene en el medio, pero si me dicen cuál es más cómodo, prefiero el de la Meisho, que es un encendido que está prácticamente en el medio, en la misma posición que normalmente uno utiliza la máquina, porque acá uno lo utiliza así, pero tiene que encenderla acá. Me gusta más ese punto. Así que banda, más que todo eso era lo que yo le quería traer en este video. Espero que este video les sea de ayuda para saber cuál equipo comprar o cuál no. Yo le voy a estar dejando los links en la descripción, tanto de los equipos como de sus repuestos, por si quieren adquirir alguno de ellos, mi gente. Así que espero que este video sea de mucha ayuda para ustedes y puedan adquirir alguna de estas afeitadoras, banda. Así que se despide de usted una vez más su amigo Curly Barber Shop.